Buenos días, mis hermanos y amigos. Es un gusto saludarlos. Yo soy el pastor Dixon Klinger y quiero dar la bienvenida esta mañana a nuestra predicación matutina. Vamos a estar hablando del libro de Santiago, versículo por versículo, fe en acción. Así que lo motivo para que se quede con nosotros. Si no has visto todas las predicaciones anteriores, te motivo para que vayas a nuestra página de Facebook y busque las predicaciones, o puedes ir a nuestra página de YouTube. Así que vamos a ponerlo aquí abajo para que puedas mirar la descripción. Te invito a que prepares tu Biblia y estés con nosotros. Así que gracias por acompañarnos. Así que no te vayas porque en segundos comenzamos. Dios te bendiga.
Gracias y paz, mis hermanos. Es un gusto volverlos a saludar en esta mañana. Qué bueno es podernos reunir como el pueblo de Dios para adorarle en un solo cuerpo, mientras hoy recordamos que hace más de 2000 años nuestro Señor resucitó. Así que mientras estudiamos la palabra es bueno examinar nuestras vidas y recordar que su resurrección nos llama a una nueva vida, a vivir una vida diferente. Espero de que el Señor en esta mañana nos pueda hablar a través de su palabra. Yo le invito una vez más a que vaya a la Epístola General de Santiago, en el capítulo 4 que estamos meditando en nuestro estudio expositivo y sistemático de la palabra de Dios. Hoy vamos a estar meditando los versículos 4 al 6, aunque me gustaría o quiero leer los 6 primeros versículos del capítulo 4. Así que cuando usted lo tenga puede indicar con un amén. Dice la palabra de la siguiente manera: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la enemistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Acompáñenme en oración. Padre, en esta mañana te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de leer tu palabra y libremente poder meditar en lo que ella dice. Sabemos que ella es viva, ella es eficaz, que ella penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, discierne las intenciones del corazón, los pensamientos. Señor, te pedimos que esta mañana tu palabra pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Señor, que ella pueda convencernos de lo que estamos equivocados, que ella nos pueda llevar al punto de examinar nuestra vida, de estudiar nuestra vida, Señor, para hacer los correctivos necesarios para que podamos honrarte. Señor, y aquel que no te conoce, aquel niño, aquel joven, aquel adulto, Señor, oramos para que tu palabra pueda llevarlo a la convicción de que es un pecador y que necesita un Salvador, Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, permite que mis palabras, oh Dios, no sean obstáculo lo que tú quieres hacer. Que pueda ser hablada con claridad. Dame la sabiduría para hablar con claridad. Y que tu palabra pueda caer en terreno fértil. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento, mis hermanos y amigos? Una de las declaraciones más contundentes que encontramos en la Escritura la acabamos de leer en el versículo 4, donde dice: la amistad con el mundo es
enemistad con Dios. Lo que Santiago nos está diciendo aquí es que ser amigo del mundo automáticamente nos convierte en enemigos de Dios. Y creo que es una afirmación muy aterradora. Aterradora porque no es que yo me haga enemigo de Dios, sino es Dios quien se convierte en mi enemigo. O dicho de esta manera, es Dios quien me ve como su enemigo. Un enemigo que tiene que ser juzgado, un enemigo que tiene que ser destruido. La Escritura dice que Dios, ¿qué va a hacer con sus enemigos? Los va a destruir. Entonces es un pasaje aterrador que no debe ser tomado a la ligera. No es para que la gente se asuste, sino para que examinemos nuestra vida. ¿Será que soy visto como Dios, como un enemigo? Vamos a mirar algunos pasajes sobre esto. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 41 en adelante. Deuteronomio dice lo siguiente: si afligiré mi reluciente espada, echaré mano del juicio, tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. 42. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne, en la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Alabad, naciones, a Jehová, porque Él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Tremenda declaraciones. Salmo 68, versículo 21. Y perdone que lo ponga a buscar algunos versículos el día de hoy, pero quiero dejarlo claro para que usted, o llevar a usted, para que el Espíritu Santo traiga convicción a su vida a través de la palabra. Versículo 21. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. La traducción lenguaje actual, o la nueva traducción viviente, perdón, lo traduce de la siguiente manera: aplastará los cráneos de los que aman sus caminos perversos. El Dios de amor, sí, pero a sus enemigos los aplastará. Isaías, el profeta Isaías, capítulo 42, versículo 13. Isaías 42, versículo 13. ¿Otro el 42? Aquí está. Dice: y Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra, despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Nahum, uno de los profetas menores, dice lo siguiente, versículo 1 de capítulo 1, versículo 2. Jehová Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guardará enojo para sus enemigos. Dice el versículo 8. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirá a sus enemigos. Y Hebreos, capítulo 10, versículo 31, lo mencionamos la semana pasada y ese es más conocido, pero Hebreos dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que, mis estimados amigos, quizás me refiero más un poco a ustedes y también a ustedes, hermanos.
Ser enemigo de Dios es algo aterrador. Y hay una cantidad de versículos que podríamos seguir leyendo. Entonces Santiago nos presenta que la prueba del amor mundano, o sea, amar al mundo, es peligroso porque causa destrucción a nuestra vida. Nos hace enemigo de Dios. Y la semana pasada, en los primeros versículos que miramos aquí de Santiago, miramos algunas cosas que menciono rápidamente. Dijimos que el amor por el mundo produce un conflicto interno entre nosotros. Lo segundo que dijimos es que ese conflicto, produce conflicto con los demás. Lo segundo que miramos es que produce un conflicto interno, un conflicto con nosotros mismos. Ese conflicto es impulsado por las pasiones desordenadas que hay en nosotros. Hay unos deseos incontrolables. Y una tercera cosa que dijimos es que hay un deseo de insatisfacción. Por eso dice el versículo, la parte B del versículo 2 y versículo 3, que piden y no reciben, y los que piden tampoco reciben porque piden mal, piden para sus deseos egoístas. Entonces hemos visto dos cosas, ¿no? Que nos presenta el pasaje. El conflicto con otros, el conflicto con nosotros mismos. Hoy miraremos en el versículo 4, 5 y 6, el conflicto con Dios. Santiago comienza diciendo, oh almas adúlteras. Ahora es bueno recordar que Santiago está hablando a judíos. En el versículo 1 del capítulo 1 nos dice que está hablando de las 12 tribus de la dispersión. Gracias. Así que los judíos o los primeros lectores estaban familiarizados con este término de adulterio. Porque los profetas habían hablado de ellos o se habían referido a ellos como adúlteros cuando ellos habían sido infieles al pacto que Dios les había dado. Por ejemplo, en Oseas usted encuentra el caso, ¿no?, entre Oseas y Gomer, donde Dios los presenta a ellos como una esposa infiel a Jehová. Cuando vamos al Nuevo Testamento nos encontramos a Jesús, que Jesús usa la misma terminología. Si usted va, por ejemplo, a Mateo capítulo 12, versículo 39, Jesús les habla de la misma manera. Allí les dice, esta mala y perversa generación, adúltera y mala generación. En el tiempo de Jesús ellos habían fallado en el entendimiento y eran fieles. ¿Cómo manifestaban su infidelidad? Porque en el Antiguo Testamento veíamos la infidelidad en referencia a la idolatría. El adulterio, en referencia a la idolatría. ¿Cómo lo vemos en el Nuevo Testamento o en el tiempo de Jesús, Se manifestó a través de las tradiciones que ellos tenían, a través del legalismo, por ejemplo, la falta de misericordia, la falta de compasión, entre otras. Así que el término adulterio aquí es usado de forma metafórica y no de una forma literal. Mire cómo sigue diciendo el texto. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Creo que aquí hay una palabra que no podemos pasar por alto y es la palabra amistad. Esta palabra es traducida del sustantivo filia en el griego, que el verbo es fileo. Ese verbo fileo en muchas ocasiones es traducido como amor, ¿no? Y muchas veces nosotros hacemos referencia a ese amor de amigos. El sustantivo que usa Santiago aquí, filos, amigo, o que es traducido como amistad en nuestro texto, se emplea, y creo que ponga atención para que entienda el concepto, se emplea para relaciones íntimas, personales. Y no estoy hablando de esposos, sino de amistades, relaciones íntimas, personales. De hecho, Jesús
utiliza dos de esos verbos en la enseñanza en Juan capítulo 15. Si usted quiere, busque por favor Juan capítulo 15. Lo tiene. Desde el versículo 13 hasta el versículo 19 usted lo va a encontrar, pero el versículo 13 dice: nadie tiene mayor amor, ahí pone el ágape, que uno que ponga su vida por sus amigos, ahí pone filos. Se lo puse, sí, ahí está para que usted lo vea. Luego en el versículo 14, él pone a prueba el amor y mire lo que dice: vosotros sois mis amigos o filos si haces lo que yo os mando. En su forma superior, digamos, del verbo, ambas palabras, amor, ágape, y filos, amigos o amistad, implica lazos. Escúcheme por favor, las dos implican lazos de abnegación, de obediencia e intimidad personal. Los dos verbos implican abnegación, obediencia e intimidad personal. Los verdaderos amigos de Jesucristo, del Señor Jesucristo, no son solamente los que dicen: yo lo he aceptado como Salvador y Señor de mi vida, sino que son aquellos que tienen una causa en común, un interés en común y objetivos en común con el Señor Jesús. No es solo decir yo creo en Él, sino que yo creo en Él, Él es mi Salvador, pero yo tengo objetivos, intereses y una causa en común con Jesucristo. Esos son los amigos de Él, según la Escritura. El Señor Jesús requiere de sus amigos compromiso, empatía, amor sacrificial, obediencia y disposición. Y usted estará preguntando: pastor, ¿y eso qué tiene que ver con lo que Santiago está diciendo? Bueno, tiene que ver mucho, porque cuando Santiago está usando la palabra filos, amistad o amigos, la está usando en un sentido negativo, es decir, cualquiera que se constituye un filos o amigo del mundo, es decir, cualquiera que se entrega en un amor sacrificial, en empatía con el mundo, en obediencia al mundo, automáticamente se constituye en un enemigo de Dios. Y esa amistad, una vez más le digo lo que significa esa palabra, ¿no? Intereses comunes, objetivos e intimidad personal. Es decir, si tú tienes una intimidad personal con el mundo, con los placeres del mundo, si tú tienes los mismos intereses que tiene el mundo, los mismos objetivos que tiene el mundo, eres amigo del mundo, eres enemigo de Dios. That's it. No le busque una segunda vuelta. La pregunta es: ¿preferimos hacernos amigos del mundo y enemigos de Dios? ¿Qué prefieres, ser amigo de Dios y aceptar que el mundo te rechace? ¿O quieres ser amigo del mundo y que Dios te rechace? Esa es la terminología bíblica. De hecho, cuando usted sigue leyendo Juan capítulo 15, va a notar que Jesús termina el pasaje diciendo: el mundo los aborrecerá porque son ¿qué? Mis discípulos. Si somos amigos de Dios, el mundo nos va a tratar
como trataron a Jesús y como tratarían a Jesús si Jesús estuviera hoy aquí. Si el mundo se siente cómodo con nuestra presencia, es porque algo no estamos haciendo. Hermano, el mundo tiene que sentirse incómodo cuando el cristiano está presente. Pastor, ¿a qué se refiere? Bueno, que cuando estamos presentes, ellos tienen que decir, es que yo no puedo hablar con la libertad cuando está este hombre aquí, porque si me expreso mal, me dice algo. Pero a veces estamos en medio del mundo, el mundo se expresa mal y nosotros estamos callados. El mundo cuenta chistes vulgares y nosotros estamos callados. El mundo está hablando de la crisis y que la solución para que el mundo cambie es que vengan mejores, no sé, la economía mejore y nosotros callados. El mundo está engañando y nosotros callados. Estamos en medio de ellos, pero estamos callados. No, el mundo tiene que sentir que nosotros estamos presentes. Están hablando mal, el creyente tiene que decir algo. Que están preocupados por la crisis, el creyente tiene que decir algo. Están preocupados porque la gente está muriendo, el creyente tiene que decir algo. ¿Qué tiene que decir? Hablar de Cristo. Pero como no decimos nada, el mundo se siente cómodo con nosotros. Por eso el mundo nos invita a sus fiestas. Porque nos sentimos cómodos, porque cuando ellos están bailando, nosotros estamos bailando. Cuando ellos están bebiendo, nosotros estamos bebiendo. Ellos se sienten cómodos con nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos objetivos en común. ¿Dónde está la diferencia? Hacemos actividades cristianas y no se sabe la diferencia si somos del mundo o son cristianos. No se sabe. Porque hacemos lo mismo que el mundo hace. Porque compartimos los mismos intereses, los mismos objetivos. Jesucristo dijo, el mundo os va a aborrecer. Tristemente, vemos que muchas cosas, incluyendo aún en las congregaciones, queremos hablar como el mundo habla para ser aceptados por el mundo. La Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, no os adaptéis a este mundo. No os acomodéis a este mundo. Para los creyentes buscar las cosas de este mundo va en contra de nuestra naturaleza. No podemos sentirnos satisfechos por lo que el mundo nos presenta. Hay una enseñanza desde Génesis hasta Apocalipsis que se repite en la Escritura una y otra vez. ¿Cuál es la palabra? Separación. Y separación, ya lo explicamos, no es aislarme del mundo, no. Es separarnos, es estar en el mundo, pero vivir una relación con Dios diferente a la que el mundo tiene. No solamente estamos separados del mundo, sino que estamos muertos al mundo. Miren lo que Pablo dijo en Gálatas capítulo 6, versículo 14. Pablo decía lo siguiente. Voy a dar chance para que lo busque, para que me siga. ¿Lo tiene? Miren lo que dice. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice, por quien el mundo me es crucificado a mí, ¿y qué dice? Y yo al mundo. Esta es la diferencia entre el apóstol Pablo y Demas. ¿Usted recuerda quién es Demas? Demas nos dice la palabra que Demas amó más al mundo. Es decir, Demas amó los placeres del mundo, abandonó a Pablo, abandonó el servicio que estaba realizando y abandonó la iglesia. Según de Timoteo 2, 4, 10, por si lo quiere anotar la referencia. Amó al mundo, los placeres del mundo, abandonó entonces a Pablo, al apóstol Pablo, abandonó el servicio que estaba haciendo y abandonó a la iglesia. Nosotros somos llamados a otra cosa. Tito, que ya estudiamos, nos dice que tú y yo hemos sido llamados a renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos y que vivamos en este mundo, en esta tierra, de una forma
sobria, justa y piadosamente. Esa es la vida del creyente. Dios espera una iglesia que viva diferente, no que ame al mundo. Va por un momento a 2 Corintios capítulo 6. 2 Corintios capítulo 6. Porque si realmente la iglesia quiere impactar el mundo, la iglesia tiene que vivir de una manera diferente. La gente tiene que saber por nuestras acciones qué es lo que creemos. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Pero por qué, apóstol Pablo? Él le va a dar la respuesta. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Hermano, ¿cuántas preguntas retóricas hay ahí? ¿Cuántas preguntas retóricas hay ahí? Conté 5. Son preguntas de reflexión. El apóstol Pablo pregunta, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Cristo con Belial, un dios pagano. ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué tenemos en común con el incrédulo? Perdón, esa es la pregunta. O sea, ¿qué tenemos en común con ellos? Si tú y yo perseguimos las cosas celestiales y ellos persiguen las cosas terrenales, ¿qué comunión tenemos? ¿Cómo nos vamos a sentir cómodos? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué hay? La respuesta para todas es nada. No hay nada en común. Sigue diciendo el versículo 16, mira lo que dice. Porque vosotros, mire, es que no tenemos nada en común. ¿Por qué? Porque usted y yo, o la iglesia de Jesucristo, somos ¿qué? El templo del Dios viviente. Dios ya no habita en el tabernáculo que tenían que andar moviendo para arriba y para abajo. Luego ya no habita en el templo. ¿Habita en dónde? En nosotros. Él no habita aquí en este edificio. Aquí se reúne la iglesia, usted y yo. Él habita en ti y en mí si estás en Cristo. Somos templo del Dios viviente y como dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Qué comunión tenemos con ellos si son el pueblo del diablo? ¿Por qué nos sentimos cómodos con ellos? ¿Por qué se sienten cómodos ellos con nosotros? Versículo 17. Por lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Salid de en medio de ellos. Apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. El apóstol Pablo es claro. No tiene sentido que sigas allí, porque el sistema del mundo es perverso, es destructivo y es enemistad contra Dios. Y dice, ni siquiera no toquéis lo inmundo. Otro versículo que expresa la misma idea es 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15. Búsquelo, por favor. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15. ¿Lo tiene? Da el caso al final de la Biblia. Dice, no améis al mundo, hermano, no améis el sistema del mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, todo, los deseos de la carne,
los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Más claro no se puede. Yo pregunto, ¿por qué seguir o por qué adoptar un sistema que va a pasar, que va a cambiar? Amigos y hermanos, se lo digo una vez más, aquí no hay término medio. Amigo de Dios, enemigo del mundo. Amigo del mundo, enemigo de Dios. Mateo capítulo 7, no tiene que buscarlo, nos habla de que ¿cuántas puertas hay? No hay 3, no hay 4, hay 2. Una es amplia y la otra es angosta. El versículo 17 del mismo capítulo 7 nos presenta que hay 2 árboles. No hay 3, no hay 4, no hay 5, hay 2 árboles. Hay un árbol que da un fruto bueno y un árbol que da un fruto malo. No hay un árbol que da fruto regular, no. O es fruto bueno o es fruto malo. La manzana o está buena o está mala. La pera está buena o está mala. En Mateo 21 también nos presenta igual, 2 hijos. Está el que dijo que no iba y luego se arrepintió y fue. Y está el que dijo que iba y nunca apareció. Y la Biblia nos dice que hay 2 señores. Y vas a servir a uno, según la Biblia, si sirves a uno, automáticamente aborreces al otro. Eso dice la Biblia. Nadie puede servir a 2 señores porque o amará a uno y aborrecerá al otro. Hermano, no se puede estar bien con Satanás y con Dios al mismo tiempo. Es imposible. Ya, es imposible, o sea, no pierda el tiempo. Ese cuento que dice la India María ni de aquí ni de allá es de la India María. En lo espiritual no se aplica. O eres de allá o eres de acá. O eres de la luz o eres de las tinieblas. No puedes estar bien con Dios y con el diablo al mismo tiempo. Es imposible. Algo más que dice el pasaje. Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La palabra quiera que aparece ahí tiene una connotación más allá de un querer o un deseo que algo se cumpla. La connotación de esta palabra quiere allí tiene la idea fuerte de escoger una cosa antes que otra, o sea, apasionarse por coger eso. Entonces lo que está diciendo aquí, cualquiera pues que se apasione por tener una intimidad con el mundo. Y la otra palabra es constituye, significa designar, hacer u ordenar. Pero la idea que está presentando allí, escúcheme por favor, es la siguiente, es la idea de una elección consciente. Es decir, que lo que Santiago no está diciendo, ya sea que tú lo reconozcas o lo entiendas en tu mente, o no o lo entiendas o no lo entiendas, una persona que quiere, o sea, que escoge profundamente ser amiga, filos del sistema del mundo, ha optado voluntariamente por hacerse enemiga de Dios. Y si eres enemigo de Dios, lo que está diciendo la palabra es que permaneces en tinieblas espirituales, es decir, muerte eterna. Tienes al soberano Dios del universo como tu enemigo. Y ya le recité una cantidad de pasajes que hablan sobre ello. Lo tienes como tu enemigo. ¿Será que me lo salté?
me acuerdo. Lo voy a decir entonces. Esto desbarata la famosa idea que hemos escuchado por allí, dicha por Gandhi, de que Dios ama al pecador, pero lo que odia es el pecado. Y se lo hemos atribuido a la Biblia. En otras palabras, es como si Dios estuviera diciendo, bueno, el que se va a condenar es el pecado. No. El que se va a condenar es ¿quién? El pecador. Dios se pronuncia en contra del pecador. El Salmo 7 lo dice claramente. Estoy airado con el impío todos los días. Dios es amor. Amén, amigo. Él es amor, claro que sí. Y expresó tanto su amor que entregó a su único hijo. Y su único hijo se despojó de toda su gloria para venir a nacer de la misma manera como usted nació y sufrir la misma, la misma vulnerabilidad que usted sufrió cuando era un bebé. Esa palabra. Que todos nosotros sufrimos cuando éramos bebés. Y fue humillado hasta que fue crucificado como un malhechor, como un ladrón, sin haber hecho nada. ¿Y por qué lo hizo? Por amor. Hoy el mundo a nivel, por lo menos, a ver qué le digo, sacando un porcentaje, están recordando que Jesucristo resucitó. Hoy los templos están a reventar. El próximo domingo la gente vuelve a su vida religiosa otra vez. Se les olvida que Él resucitó. Debemos vivir que Él resucitó todos los días. Se me fue la idea de lo que estaba diciendo. ¿Se dieron cuenta, cierto? Mejor volvamos al sermón. Hermano, espero que esto sea claro. Si eres amigo del mundo, vas a tener conflictos con Dios. De la misma manera como el mundo tiene conflictos con Dios. Vamos al versículo 5 de Santiago. Estoy. Santiago 5. Aquí está. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Este versículo es uno de los textos más difíciles de interpretar del libro de Santiago y probablemente entra entre los libros de los versículos más difíciles de interpretar de todo el Nuevo Testamento. Y usted preguntará, pastor, pero yo lo veo ahí fácil. Bueno, se ve fácil. Y la razón es que hay dos líneas de pensamiento a la hora de interpretar este pasaje de lo que Santiago está diciendo. Hay algo que tú y yo tenemos que tener bien claro, que en griego no existe mayúsculas ni minúsculas. Por lo tanto, los traductores lo que trataron de hacer era colocar mayúsculas y minúsculas de acuerdo al contexto de lo que se estaba diciendo. En un 99%, digamos, han acertado, sale todo bien, pero en ocasiones se produce dificultad, como en el pasaje que nosotros acabamos de leer. Además de eso, no hay pasaje en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento que corresponda con la idea de que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhele celosamente, como se presenta ahí en el pasaje. Hay dos interpretaciones que se dan, y aunque encontramos fundamento para las dos en las Escrituras, quiero mencionarlas. Algunos dicen, por ejemplo, usted notará ahí en su Biblia, el espíritu, esa palabra espíritu,
Algunos dicen que realmente no es el Espíritu Santo, sino que está hablando del espíritu del hombre. Entonces, básicamente lo que quieren decir es que el hombre sabe por la Escritura que su espíritu en Dios es malo, es un espíritu celoso. Es más, la palabra que dice celosamente allí es traducida en otras versiones como envidia. Es un carácter totalmente envidioso, celoso, por lo tanto necesita la intervención de Dios en su vida. Esa es una línea de interpretación que obviamente tiene sentido con lo que la Escritura enseña y con lo que Santiago ha venido enseñando, que el hombre sin Dios eso es un desastre total. La otra línea de interpretación es que está hablando del Espíritu Santo, ¿no? Es más, por lo menos la versión que yo tengo la dice Espíritu Santo. Y otras versiones que estuve leyendo que no traducen, lo traducen con la E minúscula, haciendo referencia al espíritu del hombre. La línea de interpretación es que el Espíritu Santo, y que básicamente nos dice que el Espíritu Santo actúa como un marido celoso, donde nos quiere únicamente para Él. Por eso, quizás en el versículo 4 lo identifica como "oh almas adúlteras", ¿no? Presentando el adulterio. Si usted es creyente, Dios lo quiere solamente para Él. Él no lo comparte a usted con nadie. Él quiere todo tu interés, quiere todo tu ser, porque Él merece toda la gloria de parte tuya y de parte mía. La dificultad que encontramos quizás en esta última, en referencia al Espíritu Santo, es que si Santiago hubiera estado pensando en el Espíritu Santo como tal, se esperaría de que hiciera alguna otra referencia del Espíritu Santo en el contexto inmediato o alrededor del libro, pero pues luego no se encuentra. Entonces yo quiero decir, digamos, algo que considero que es importante. No importa realmente cuál de las dos posturas de interpretación vaya a ser la suya, ninguna afectará en nada. ¿Por qué? Porque Santiago parece estar diciendo o haciendo referencia a los incrédulos que permanece un conflicto espiritual constante con Dios, que son enemigos de Dios y que reflejan esa enemistad al no obedecer o al tomar en vano lo que Dios dice en su palabra. Por eso el versículo 5 dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? Por eso es que usted muchas veces encuentra personas que dicen: a ver un momento, es que yo no creo en la Biblia porque la Biblia fue escrita por hombres. Hay creyentes que me han dicho: pastor, ¿y qué le puedo contestar a esta persona que me dice que la Biblia fue escrita por hombres y por eso no lo creo? Todo lo que el sistema del mundo ha propagado es va en contra de la verdad de Dios. Ellos tratan de hacer que la palabra de Dios sea vista como algo vano. ¿Qué es algo vano? Algo vacío. Algo que no tiene sentido. Mis hermanos o mis amigos que me están escuchando, la palabra del Señor manifiesta todo lo que es correcto, todo lo que es honesto, todo lo que es virtud, todo lo que es puro, se manifiesta en la palabra. Y todo lo que va en contra de lo que Él dice en su palabra, se manifiesta, es enemistad contra Dios. Y tienes que creerlo porque es la palabra de Dios. Y aunque sí fue escrita por hombres, no nació en el corazón de los hombres. Nació en el corazón de Dios. Esto fue lo que Satanás ha hecho y lo hizo desde el Edén. ¿Recuerdan cuando se acercó a Eva y le dijo: con que Dios os ha dicho? Él torció la palabra de Dios y a lo largo de la historia él lo sigue haciendo, torciendo la palabra de Dios. Así que si tú eres incrédulo, es decir,
estimado amigo, no crees en Jesucristo, no crees en su palabra, tú estás en conflicto contra Dios constantemente. Y vas a recibir las consecuencias. Y parte de ese conflicto que tú tienes con Dios, y parte de tomar la palabra de Dios en vano, como dice el texto, es que hoy para el mundo lo que es malo lo llaman ¿qué? Bueno. Y lo que es bueno le llaman malo. Por eso el mundo vive como vive, rechaza a Dios y toma las decisiones como las toman. Hacen vana la escritura y finalmente te haces enemigo íntimo del mundo. Mire, hay un ejemplo de hacer vana la escritura. Está en Juan capítulo 5, versículo 39. Juan capítulo 5. Me acompaña, por favor. Lo tiene. Juan 5:39, un pasaje muy conocido. Dice, escudriñad las escrituras, porque os parecen que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, lo que nos está diciendo allí es que al escudriñar, que escudriñemos las escrituras. Jesús, hablando a estos hombres religiosos, les estaba diciendo que escudriñen las escrituras porque en ellas van a encontrar vida eterna. Y ellos la escudriñaban porque daban testimonio del Mesías, pero al mismo tiempo no estaban viendo al Mesías. El versículo 40 nos dice una de las declaraciones más tristes que podemos encontrar en la escritura. ¿Qué dice el versículo 40? Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es decir, están escudriñando la escritura, están buscando sobre el Mesías, pero tiene el Mesías frente de ellos y no quieren ir al Mesías. Qué declaración más triste. Esa es la declaración de una ceguera espiritual total. Pero ¿sabe qué es lo triste, estimados hermanos y amigos? Hay una cantidad de personas en las congregaciones que escudriñan la escritura. Saben pasajes bíblicos, pueden citarlos sin ningún tipo de problema. Les gusta escuchar sermones bíblicos, pero no van a Cristo, no se entregan a Cristo, no sirven a Cristo, hacen vana la escritura que ellos saben. ¿Sabían los religiosos de la escritura? ¿Iban a Cristo? No. ¿Qué hicieron con Cristo? Lo mataron. Que no nos pase a usted y a mí, que sepamos escritura, que la podamos recitar al derecho y al revés, como decimos por ahí, pero que no vayamos a Cristo y no sirvamos a Cristo. Porque si ese es tu caso, necesitas con urgencia arrepentimiento. No por mí, por ti. Porque como dice Santiago, te estás engañando a ti mismo. Versículo 6. Una tercera cosa que escribe Santiago aquí es que tiene que ver con la soberbia. Mira lo que dice el versículo 6. Porque Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermano, este versículo nos da la razón por la cual el mundo experimenta conflicto con Dios. La razón es por el orgullo, por la soberbia, por la jactancia. Porque el hombre piensa que tiene el modelo perfecto, el hombre piensa que no necesita a Dios. ¿Sabe cuánta gente me ha dicho, cuando arregle mis problemas yo voy a la iglesia? Cuando yo cambie voy a la iglesia. Pues nunca va a ir.
Porque usted sus problemas no los va a arreglar. Es más, y lo hemos dicho en algunas ocasiones, Dios no muchas veces ni le arregla los problemas a la gente. Dios se glorifica en esa gente a través de los problemas. Bástate de mi gracia, le dijo al apóstol Pablo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. La Escritura dice claramente, Dios resiste al soberbio, al orgulloso, al prepotente, al que cree que no necesita a Dios. ¿Sabe lo que significa la palabra resiste aquí? Resistir. Dice que es un término militar que se utilizaba específicamente para el ejército que estaba dispuesto y listo para la batalla. Y todos aquellos que han quizás visto alguna película militar, ¿no? O los que quizás han estado sirviendo en las Fuerzas Armadas de algún país, saben que cuando el ejército está listo para la batalla, usted está listo. Usted tiene que estar allí. Usted no está ahí en otra cosa, no, está listo. Cuando está en acuartelamiento, está listo para responder. Y lo que está diciendo aquí el pasaje es que cuando alguien es soberbio contra Dios, Dios está listo y dispuesto para atacar. Dios está listo y dispuesto para atacar. El Salmo 7 dice, Dios está airado contra el impío todos los días. Santiago dice, Dios resiste a los soberbios. Su ejército está listo para atacar, para pelear contra ellos activamente. Oh, mi estimado amigo, si tú eres un soberbio, es decir, que no asumes tu necesidad, es que eres un pecador, dice la Escritura, y tú me dices, yo no soy pecador, yo no le echo mal a nadie, yo soy buen esposo, soy buena esposa, soy buen padre, soy buena madre, soy buen trabajador, soy buen empleado, soy buen vecino, soy bueno todo. Eres un soberbio. Porque la Escritura dice que no hay bueno ni uno solo. Si la Biblia dice que eres pecador, eres malo. Tu corazón te está engañando. Eso es soberbia. Entonces Dios te va a resistir. ¿Cuál es la consecuencia? De que si mueres en tu soberbia, pasarás la eternidad alejado del Dios que nunca quisiste aceptar. Eso es lo que querías, no querías nada de Dios. Entonces en la eternidad pasarás sin Dios. Pero lo terrible es que pasarás sin el amor de Dios, pero pasarás la eternidad bajo la ira de Dios. Que eso es lo peor. Lo peor del infierno no es el calor. La gente dice, ay, qué calor está haciendo aquí. Estamos a no sé cuántos grados. ¿Cómo será el infierno? Es que el problema del infierno no es el calor. Ese no es el problema. Porque si ese fuera el problema, pues el problema del infierno es que tú pasarás la eternidad bajo la ira de Dios, la ira justa de Dios por tu pecado. Ese es el problema del infierno. Y que será eternamente. Dios dice en su palabra, no temas al que puede matar el cuerpo aquí, sino aquel que puede destruirlo en el infierno. Está hablando de Dios. Porque es que hasta un Satanás va a sufrir el castigo de Dios. A veces le pintan una historia, no, que estarás en el infierno y Satanás estará atrás de ti dándote latigazos. Pero ¿quién dijo esa película de Disney? Eso es puro Disney. Hasta Satanás sufrirá en el infierno la ira eterna de Dios. Ese es el problema, estimado amigo. Y no es para asustarte, es la realidad. Es la realidad de la Escritura. El creyente no piensa que es autosuficiente. El creyente reconoce que es pecado, que es pecador y que necesita depender de Dios como un bebé depende de la mamá. La dependencia que un bebé tiene de papá y mamá es tremenda. Les contaba un poco la historia que leí. ¿Cómo es posible dejar una bebé de 18 meses con un tetero? Yo he tenido 3 hijos que han pasado por los 18 meses. Y lo máximo que pueden hacer es agarrar el tetero y tomárselo, pero luego ir a lavar el tetero y preparar más tetero, un mochito de 18 meses, es prácticamente imposible. ¿En qué mente cabe hacer eso?
La dependencia de una criatura, de un papá, es 100%. Bueno, el creyente depende 100% de Dios de la misma manera. Lo necesitamos a Él. No es en mis fuerzas, es en las fuerzas de Dios. No es con espada, no es con espíritu, es con su Santo Espíritu, dice el Señor. Entonces, ¿cuál debería ser la forma en que el creyente se relaciona con el mundo? Bueno, en palabras de Cristo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. La razón por la cual Cristo nos dejó en esta tierra es para que seamos luz en medio de un mundo que está en tinieblas. Y déjeme terminar con esto, o ir terminando con esto. ¿Hay incrédulos que profesan ser cristianos? La respuesta de la Biblia es sí. Hay incrédulos que pueden identificarse por algún tiempo con Cristo, con la iglesia, pero realmente no lo son. ¿Cómo le explica eso la palabra? Bueno, la palabra lo explica en la parábola de las semillas en Mateo capítulo 13, si no me falla la memoria. Nos presenta una semilla que cae entre los espinos y caen esos espinos y pronto los espinos comienzan a ahogarla. Es decir, luego explica el Señor Jesucristo que los placeres de la vida, los afanes de este siglo y las riquezas y el sistema del mundo lo absorben otra vez. Por lo tanto, aquí puede haber en este momento personas que dicen ser creyentes, pero que no lo son. ¿Por qué? Porque en algún momento el mundo los va a absorber. Y otros ya han sido absorbidos. ¿Para qué ha pasado una cantidad de personas? Y no es que estén en otra iglesia de sana doctrina, porque están en otra iglesia de sana doctrina, están perseverando. No es que se van del Calvario y están perdidos. No, yo no estoy diciendo eso. Por favor. Si están en otra congregación de sana doctrina perseverando. Pero estoy hablando de aquel que el mundo los ha absorbido. Que usted los ve en los deleites del mundo, en borracheras, en los placeres, disfrutando, según ellos, de esa vida. Pero que un día usted los vio aquí, sirviendo, cantando, hasta enseñando. Y otros serán absorbidos, como fue el caso de Demas. Amó al mundo, abandonó el trabajo misionero que estaba realizando con el apóstol Pablo, abandonó al apóstol Pablo porque servía con él, abandonó el servicio de la iglesia local, abandonó la congregación, todo lo abandonó. ¿Por qué? Porque amó al mundo. Y una de las primeras características de amar al mundo es que usted empieza a perder interés por las cosas de Dios. Y cuando usted menos piense, está allá en el mundo. Ay, pastor, de la noche a la mañana. No, eso no pasa de la noche a la mañana. Yo no crecí de la noche a la mañana, no aprendí a hablar de la noche a la mañana. Usted tampoco aprendió a hablar de la noche a la mañana, ni caminar de la noche a la mañana. Fue un proceso. Es absorbido poco a poco. ¿Por qué? Y le pasa como dice la escritura, como el proverbio, ¿no? El perro vuelve a su vómito. Fuiste un marranito lavado y limpiado por algún tiempo, pero apenas volviste a ver el lodo cenagoso, que es lo que es tu naturaleza, volviste a lo mismo. Ese es el caso de Demas. Y servía con el apóstol Pablo. Entonces no me vale ahí, y el apóstol Pablo no tuvo discernimiento, que no sé qué. No, servía con el apóstol Pablo. Se camufla muy bien los falsos. Termino ahora sí con este pasaje. Tito 2:12, que ya lo mencionamos. Hermano, nosotros tenemos que vivir negándonos, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos y viviendo en este mundo de una manera justa, sobria y piadosamente. Vamos a orar. Ponga sobre sus pies. Padre, te agradecemos por tu bondad, por tu amor.
porque has sido bueno para con nosotros. Te damos gracias por tu palabra, porque en algunos momentos ella es dura, nos dice la verdad, nos dice la condición de nuestra alma, nos dice las consecuencias de vivir bajo nuestros propios deseos o pasiones. Pero al mismo tiempo, Señor, es suave cuando nos dice que hay esperanza en ti. Cuando nos dice de que si venimos a ti, aunque nuestros pecados sean rojos, los hará blancos como la nieve. Padre, gracias porque hay esperanza de salvación en ti, en tu Hijo Jesús. Estimado amigo que estás en Cristo, hay esperanza de salvación para ti esta mañana, si crees en Cristo como tu Señor y Salvador. Creer en Cristo, estimado amigo, significa de que tú reconoces que eres un pecador que necesita un Salvador. Vienes a Él y le pides por perdón, por arrepentimiento. Y cuando uno cree en Cristo, según la Escritura, eres una nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Es decir, toda la práctica que hacías antes, tu estilo de vida que era dirigido por tus pasiones queda atrás. Y ahora tu estilo de vida es dirigido por Dios, lo que dice en su palabra. Te constituyes en amigo, filos de Dios. Es decir, tienes las cosas en común con Él, tienes los mismos objetivos y tienes una obediencia a lo que Él pide de ti. Su palabra dice que tienes vida eterna. Amigo que estás en Cristo, hoy puedes encontrar salvación. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Su palabra dice que si vienes a Él con un corazón contrito y humillado, Él no lo rechaza. Pastor, ¿cómo puedo ser salvo? La Biblia dice, cree en Jesucristo y serás salvo. Y usted, hermano, que ya está en Cristo, la palabra nos llama a que examinemos nuestras vidas y que no nos convirtamos al mundo, sino que ellos se conviertan a lo que nosotros creemos. Hermanos, permanezcamos firmes, no nos dejemos arrastrar por los placeres del mundo. No nos dejemos arrastrar por las prácticas del mundo. Porque aunque parezcan buenas y agradables, tienen consecuencias eternas de perdición y de destrucción. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, nos entregamos a ti. Amén.